Ahora. Muy buenas tardes, compañeros, camaradas. Estamos hoy en este directo de lucha de clases, Sección Española de la Corriente Marxista Internacional, y en el que vamos a debatir sobre un tema eh, fundamental para el movimiento obrero y para nuestra organización, como es la violencia machista, la lucha contra la violencia machista. De cara también a la jornada de mañana de lucha contra esta lacra que movilizará, aunque sea en condiciones de pandemia, imagino que a decenas de miles de jóvenes, de mujeres, de trabajadores en el conjunto del Estado. Y para hablar sobre esta cuestión tenemos hoy en directo a dos compañeras de lucha de clases. Tenemos a Susana López, que es militante de lucha de clases y concejala del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, Sevilla, por Adelante Morón Unidas Podemos. Y tenemos a Raquel Vidal Ruiz, también militante de lucha de clase y miembro también de la Coordinadora de Mujeres en Lucha de Antequera, Málaga. Y con ella vamos a debatir sobre esta cuestión. Recordaros también que al final del debate, bueno, tenemos abierta la página de comentarios en el Facebook y en ella podéis formular vuestras preguntas y las compañeras contestarán al final del debate. Entonces, sin más preámbulos, pasaríamos al primer bloque de este debate, que vamos a dividir en cuatro bloques. Son cuatro bloques temáticos distintos sobre esta cuestión. Y en primer lugar, sería, desde el punto de vista del marxismo, siempre nosotros analizamos la sociedad y todos sus fenómenos partiendo de lo que son las bases materiales, ¿no? de la existencia. Y el machismo y el patriarcado y, por supuesto, la violencia contra la mujer parte también de unas bases materiales dadas en la sociedad, ¿no? Entonces, estaría bien que empezásemos por este punto, ¿no? Porque cuáles son las bases materiales que provocan un fenómeno tan ominoso como es la violencia machista. Entonces, cualquiera de las dos compañeras. Vale. Bueno, yo creo que es importante en este tema, ¿no? De la opresión de la mujer, reivindicar la aportación que el marxismo ha hecho, aportando una explicación científica al origen de la opresión de la mujer. Puede haber la idea, ¿no? Que siempre la mujer ha tenido esta situación esta situación subalterna al hombre dentro de la sociedad, pero es algo falso. Ya Engels estudió, ¿no? Que no siempre la mujer tuvo esta situación. En las primeras sociedades nómadas, todo lo que se cazaba o recolectaba se consumía en el momento, ¿no? Entre todos los miembros de, digamos, la tribu, ¿no? Que es lo que llamamos el comunismo primitivo, y que son estas sociedades, cuando se asientan en un territorio, empiezan a desarrollar más la agricultura, la ganadería, comienza a haber un excedente, ¿no? Gracias a la mejora de los medios de producción, ¿no? Y cuando se produce ese excedente, cuando se produce más de lo que se consume en el momento, cuando se puede almacenar, cuando puede una parte de esa sociedad liberarse del trabajo y subsistir gracias al trabajo de los demás, ¿no? Y empieza esa pugna por la propiedad de ese excedente, ¿no? Y es conforme se va consolidando esa propiedad privada cuando surge la necesidad de apurar, a través de la licencia empieza a haber esa necesidad de saber quién es tu descendencia, de asegurarte que le confere ese excedente de padres a hijos, y es cuando empieza a formarse esa familia clásica de padre, madre e hijo, bajo la supremacía del hombre, ¿no? Y como todo sistema de sometimiento de una parte de la sociedad a otra, pues hay también una necesidad de justificación ideológica y moral
de esta opresión, ¿no? Y basar ese cambio de sociedad en la política, en la religión, en la moral, y es eso, ¿no?, lo que llamamos patriarcado, esa justificación ideológica, ¿no?, que hay detrás de esa opresión, que está presente desde la primera vez, desde la primera sociedad en la que se divide en clase, desde que empieza la propiedad privada, y que va evolucionando en los diferentes sistemas económicos, en el feudalismo, bueno, primero la esclavitud, en el feudalismo, ahora en el capitalismo. Son todos sistemas que dividen la sociedad en clases, que el que tiene la situación de privilegio es quien tiene la propiedad de los medios de producción, y el capitalismo lo que ha hecho es que le ha transferido ha transferido sus propias características a esa propiedad, a esa opresión de la mujer. Y que es importante que analicemos también qué tipo de características son las que este sistema económico le da a la opresión de la mujer, ¿no? Cómo el sistema capitalista coge el patriarcado, ¿no?, y le da ese carácter de opresión a la mujer, ¿no? Claro, con respecto a esto que comenta Susana, hay además estudios recientes que plantean que incluso eso, contrariamente a lo que se venía diciendo, ¿no?, que la mujer también cazaba. Entonces vemos cómo había un reparto equitativo de las tareas y que se convivía en colectividad, ¿no?, en determinadas sociedades. Entonces, claro, lo que ocurre es que bajo el capitalismo se produce una expansión de la propiedad privada en busca de un beneficio individual al menor coste, ¿no?, que da lugar a un desarrollo del sistema productivo. Entonces, claro, es aquí cuando se produce la entrada al mercado laboral de la mujer y de los jóvenes, ¿no? Entonces, aquí hay una contradicción más, como tantas que hay en el capitalismo, y es que el trabajo, en principio, tendría que presentarse como un elemento progresista, dado que, bueno, sienta las bases materiales para, bueno, pues que la mujer sea independiente del hombre, ¿no? Y además permite a la mujer salir de lo que viene a ser, bueno, pues las cuatro paredes del hogar, empezar a desarrollarse, sus relaciones sociales, la participación política. Sin embargo, bajo el capitalismo acaba siendo incluso más explotada que su compañero, ¿no? No solo por lo que viene a ser la remuneración inferior, ¿no?, con respecto al hombre, sino también porque cuando termina su jornada laboral se encuentra con su segunda jornada laboral en el hogar. Entonces, esta doble explotación resulta súper rentable para el capitalista, porque además, tras explotar a la mujer en el centro de trabajo y tras explotarla en el hogar, pretende además que todos los gastos vinculados a la alimentación, a la educación de los hijos, al cuidado de los mayores, pretende que eso corra a cargo de la familia. Entonces, con esto tampoco hay que caer, hay que gastar cuidado porque no hay que caer en la idea de la remuneración del trabajo doméstico. Nosotras, las marxistas, lo que defendemos es que la mujer encuentre el trabajo que desee, un trabajo digno, ¿no?, y que sea liberada de las tareas del hogar, ¿no? Entonces, claro, nosotros aquí hacemos una distinción entre la mujer trabajadora y la mujer burguesa. La mujer burguesa, al contar con mayores medios socioeconómicos, se puede permitir en un momento dado pues, contratar a una trabajadora para que la haga la compra, para que limpie su casa, se ocupe de su hijo, en fin, todo esto. Sin embargo, la mujer trabajadora no tiene esta posibilidad. Entonces, ya si nos entramos en el tema de los cuidados, ya se vuelve todavía más complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley de dependencia que plantea que, o bien, bueno, esta ley viene desde 2006, ¿vale?, y plantea que o bien puedes seleccionar a un miembro de tu unidad familiar, de tu entorno familiar, para que cuide de ti, ¿no?, persona con necesidad, o bien puedes recibir una atención a domicilio o en algún centro, lo que sea. ¿Qué ocurre? Bueno, para empezar, estas ayudas han disminuido muchísimo, ahora mismo están en el nivel más bajo que se puede encontrar, son 106 euros al mes, o sea, es verdaderamente muy poco, y además, con la situación de la COVID-19, se sabe que han sido 40.000 personas, más de 40.000 creo, que estaban en lista de espera para recibir estas ayudas, han acabado falleciendo.
Entonces, aquí encontramos un elemento de contradicción, porque claro, la opción por la que más se suele optar es la primera, la de que sea algún miembro de la unidad familiar quien se ocupe de esta persona con necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Estamos incluyendo a una persona sin cualificación necesaria para una tarea tan importante como es cuidar a una persona dependiente, pues la estamos exponiendo a esto y además perpetúa, porque claro, suelen ser mujeres además, y perpetúa la idea de que la mujer debe estar en el hogar y perpetúa ese rol que se ha venido desarrollando, ¿no? Por último, en la cuestión laboral, todas las trabas que tiene la mujer en el acceso al trabajo, empezando por lo que vienen siendo los trabajos para hombres, ¿no? Que no pueden ejercer las mujeres. Y partiendo de esto, bueno, pues todo lo que rodea su condición de opresión en torno al hogar. Porque claro, en un momento dado a lo mejor la mujer se tiene que ausentar del trabajo, incluso tiene que dejarlo definitivamente por tema de cuidado, por tema de maternidad, ¿no? Y al final se encuentra con los trabajos más precarios, más temporales, con la mayor tasa de parcialidad y con empleo verdaderamente precario, ¿no? En este sentido es importante recalcar la brecha salarial, que bueno, ha descendido un poco, pero en España todavía se encuentra en torno al 11% y se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea. Así que bueno, en este sentido también hay un ejemplo con respecto a la cuestión de las mujeres burguesas y a Alemania. Alemania tiene una de las mayores tasas de brecha salarial que hay en la Unión Europea. ¿Qué es lo que hace Angela Merkel entonces por las trabajadoras alemanas? Hay que preguntarse esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mujer trabajadora constituye la inmensa mayoría de la población femenina y que además es la más explotada, ¿no? Entonces vemos cómo esta desventaja económica se traslada a una desventaja de carácter moral, ¿no? Incluso en una situación, digamos, ya llevándolo hasta el final, vemos cómo hay mujeres que sufren tal nivel de discriminación como son las mujeres trans o las inmigrantes que se ven incluso obligadas a vender su cuerpo para poder subsistir. Entonces esto ya es uno de los niveles más deplorables del capitalismo, ¿no? De acuerdo, magnífico. Pues introducimos a continuación el siguiente bloque partiendo de una idea, durante muchos años, sobre todo desde que hay estadísticas, 2003, los últimos 20 años, la percepción social de la violencia machista, de la violencia hacia la mujer, ha cambiado bastante. Ha cambiado de estar bastante naturalizada en la época de la dictadura franquista o a lo largo del siglo XX, a ver una verdadera conciencia, o por lo menos en sectores importantes de la sociedad, de que es una lacra con la que hay que terminar. Pero al mismo tiempo ese incremento, ese auge de la lucha contra la violencia machista y en general de la lucha por los derechos de la mujer ha generado también una reacción misógina en sectores de la sociedad que ha tomado forma en determinados movimientos y fundamentalmente en un partido de ultraderecha como es Vox, que incorpora en buena medida esta misoginia en su accionario, en su ideario. Y concretamente Vox ha conseguido aquí en Andalucía imponer el término violencia intrafamiliar, que supone un paso atrás con respecto a lo que con respecto a lo que ya ha logrado la sociedad en estos años, en lugar de violencia machista. Y eso también pone sobre la mesa la cuestión de la terminología, cómo definimos la violencia machista, violencia de género, violencia intrafamiliar, como plantean esta escoria. Y claro, la terminología también nos tiene que hacer pensar realmente qué caracteriza la violencia contra la mujer, cómo se ejerce la violencia contra la mujer y cómo definimos la violencia contra la mujer, cuáles son sus características, ¿no? Partiendo de la base que ya habéis comentado. Raquel, en sí, pues Javi, partimos, como veníamos diciendo, ¿no? Incluso como tú apuntabas en la introducción, que partimos de una desventaja socioeconómica, ¿no? Dado que, bueno, pues la mujer se encuentra en una situación inferior con respecto a su salario, con respecto a los trabajos a los que tiene opción y demás, que se traslada a una desventaja, si quieres, de carácter cultural o social, ¿no? Más bien vinculada a que, bueno, que como tiene que ejercer los cuidados del hogar, pues se ve obligada en este sentido a, bueno, pues reprimir en este sentido todo el desarrollo que podría tener, ¿no? A nivel social, a nivel de participación política y todo esto. Entonces, terminamos en una desventaja de carácter moral ya aplicada más al carácter psicológico, ¿no? En el que ya se generaliza y se tiene la concepción en toda la sociedad capitalista, ¿no? De que la mujer es inferior al hombre.
Entonces, claro, ya si a esto le sumamos encima los valores de mercado y de propiedad que ha fomentado el sistema capitalista, el hombre pasa a considerar a la mujer como una mercancía más. Es su propiedad, es suya. Ya lo venía también Susana apuntando, ¿no? La cuestión de la familia. Esto está muy fomentado también por la idea de familia monógama y heterosexual que tenemos en esta sociedad, ¿no? Entonces, aquí partimos de una acumulación de tensión, esos pequeños gestos de con quién vas a salir, de a dónde vas, en fin, pequeñas cosas así, ¿no? Después pasamos a un estallido de violencia en el que empiezan los insultos, en fin, incluso a nivel físico, ¿no? Todo esto. Y después pasaríamos a la fase denominada luna de miel, ¿no? En la que él pide perdón, no lo voy a volver a repetir, no te volveré a insultar, no te volveré a pegar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿realmente esto se cumple? Es un ciclo que se repite constantemente, ¿no? Y vemos ahí cómo se produce violencia, bueno, pues de carácter física, psicológica, sexual. Además, aquí me gustaría destacar la violencia de control, que tiene, digamos, efectos muy, muy problemáticos en la juventud, porque con el desarrollo de las tecnologías estamos muy acostumbrados a saber dónde está nuestra pareja, con quién está, a qué hora se va a dormir, en fin, todo esto, ¿no? Y eso es súper peligroso, ¿no? Eso es una violencia de control, ¿no? Que puede desembocar en consecuencias muy graves. Entonces, en este sentido, por último, me gustaría comentar acerca de ahí poder comentar un poco más en profundidad la compañera Susana, pero sí acerca de la violencia hacia las mujeres trans y la violencia machista, ¿no? Que venga de cualquier persona, o sea, cualquier hombre hacia la mujer. Entonces, en este sentido, ellas son una víctima como el resto de mujeres y le ejercen el mismo tipo de violencia. Entonces, debemos hacer un reconocimiento también de esto. Bueno, yo creo que es verdad lo que dice Javi, ¿no? Al principio, que ha aumentado la conciencia un poco sobre la violencia física dentro, a lo mejor, de lo que es el hogar, ¿no? Pero y que puede ser y que probablemente, ¿no? Tenga mucho que ver las campañas que se han hecho, ¿no? Y por ejemplo la ley de violencia de género, ¿no? Que sí que contemplaba el concepto, ¿no? de violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, pero que se queda dentro de lo que son las relaciones afectivas de pareja o exparejas, ¿no? Y que realmente por eso empieza a surgir este concepto de violencias machistas, porque se quiere dar un paso más en la concienciación, ¿no? Sobre la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujer, con independencia de la relación que haya entre la víctima y el agresor, ¿no? De hecho, bueno, en la macroencuesta de 2019 habla de 52% de las mujeres que han sufrido alguna vez algún tipo de violencia. Creo que, bueno, es una cifra que realmente cuando salió, pues hubo mucha gente que se echó la mano a la cabeza, ¿no? Pero que yo creo que quien tiene conciencia de lo que es realmente la violencia machista, creo que muchas de nosotras no nos sorprendió, ¿no? Hay muchísimos casos de mujeres que son agredidas por precisamente rechazar tener una relación afectiva con el agresor, y eso le provoca, o sea, eso es el origen, ¿no? de la violencia de esta persona, que se siente rechazada, que no lo acepta, que quiere mantener el control sobre la mujer y ejerce violencia sobre ella, agresión física, agresión sexual. Yo creo que es cierto que hay un aumento de la concienciación de la violencia física y que está empezando, ¿no? a haber una mayor conciencia sobre la violencia sexual, pero que todavía a día de hoy siguen existiendo muchos prejuicios. Se pone siempre la duda sobre la mujer cuando dice que ha sido violentada, y que se produce, y también en esta macroencuesta se ha añadido el tema del acoso, en el que, bueno,
las cifras son brutales, ¿no? La cantidad de mujeres que han respondido que han sufrido alguna vez algún acoso continuado, ¿no? Y que dentro de los periodos, el periodo más amplio es el de 3 a 1 año, ¿no? 3 meses a 1 año, ¿no? Y que realmente se produce como consecuencia de la idea de propiedad que no solamente se da en el ámbito del hogar, sino que se da dentro de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y yo creo que es muy importante también lo que ha señalado Javi al principio, ¿no? De rechazar absolutamente el concepto de violencia intrafamiliar. En la web de la Junta de Andalucía me he metido hoy, ¿no? Y ponía que es la violencia ejercida por un miembro de la familia hacia otro. O sea, es una forma de enmascarar y de querer ocultar la violencia que sufre la mujer y que elimina completamente todo el tipo de violencia que sufrimos fuera de casa también, ¿no? Y que se meten en el mismo saco y se comparten recursos, que es muy importante, porque al final, para hacer frente para las mujeres, lo que necesitan las mujeres son recursos económicos, ¿no? O recursos por parte de la administración pública. Y al meterlo todo en el mismo saco, la violencia de género, el maltrato infantil, la violencia hacia los mayores, la violencia juvenil, lo que hace es, primero, minimizar o esconder la violencia machista que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo y a través de la cual se pretende mantener el control y el dominio por la fuerza y como reducción de costes. Yo lo meto todo dentro y me ahorro una serie de recursos que deberían de estar destinados también a todos los tipos de violencia, pero en concreto se nos reducen a la violencia de género y además yo creo que tiene un perjuicio extra que es cuando hay una movilización porque hay una agresión, cuando hay minutos de silencio, cuando hay movilizaciones en contra de sentencias como la de la manada, al final eso tiene un componente que es que aislar a los agresores, ¿no? Que los agresores se vean que no tienen el respaldo de la sociedad. Y con ese tipo de acciones por parte de los gobiernos, en este caso el gobierno del PP Ciudadanos y de Vox, pues se contribuye a dar un respaldo al agresor, ¿no? El agresor se ve a sí mismo como, ostras, yo tengo el respaldo de este gobierno, ¿no? Que este es mi gobierno, ¿no? Y por eso yo creo que es importante que nos opongamos frontalmente a enmascarar la violencia machista dentro de violencia doméstica o violencia intrafamiliar. La violencia que sufren las mujeres va más allá del ámbito familiar y además que necesita todos los recursos disponibles necesarios sin compartirlo con otros, ¿no? Cada ámbito necesita sus propios recursos y el de la violencia machista se evidencia por los números que es una lacra social que hay que erradicar. Estupendo, estupendo. No, está claro que estamos hablando de una violencia social que no se circunscribe a las 4 paredes de la casa, que va mucho más allá, está en el lugar de trabajo y está en el espacio público. Y hablando de las 4 paredes de la casa, bueno, ni hay ni que decir tiene que este está siendo un año muy particular en muchos aspectos, marcado totalmente por la pandemia y los distintos confinamientos a partir de marzo, las distintas restricciones. Y claro, una de las derivadas de esto es que, evidentemente, en una situación de maltrato, la víctima se ha visto obligada a pasar mucho más tiempo con el agresor, ¿no? Entonces, habría que ver cómo ha repercutido esto, ¿no? Cómo ha repercutido esta situación de pandemia en las cifras de violencia machista y qué estadísticas tenemos, qué valoración hacemos de las estadísticas que tenemos ya disponibles, ¿no? del año, ¿no? A la espera a mes y poco de concluir el año, qué valoración hacemos de lo que ha sido el desarrollo. Antes de dar los pasos, recordar que tenemos la pestaña de comentarios abiertos, que nos cortéis, que preguntéis y hagáis valoraciones también en los comentarios y al
al final del debate procederemos a repartir. Raquel, creo que tenía primer turno. Sí. Vale, bueno, en primer lugar, cabe recordar las desagradables cifras, ¿no? Ya que desde 2003, que se empezó a llevar el recuento de números de asesinadas por violencia de género, 1.074 mujeres han sido asesinadas y, bueno, concretamente este año han sido 41 hasta ahora. Y, bueno, frente a esto se plantea que el número de asesinadas ha disminuido. Las cifras no engañan, efectivamente, el número de asesinadas ha disminuido. Sin embargo, no podemos afirmar en absoluto que la violencia de género haya disminuido. Hay que recordar un factor súper importante, que es que las mujeres han estado 2 meses y medio, prácticamente las 24 horas, en su casa con su agresor, controladas las 24 horas. Entonces, a las cifras me remito. Las llamadas al número de atención a víctimas, el 016, han aumentado entre el 14 de marzo y el 31 de mayo, han aumentado un 41% y se han llegado a hacer 20.000 llamadas. 20.000 llamadas en 2 meses y medio, compañeros. Después, las consultas a través de correo electrónico han aumentado un 450% con respecto al mismo periodo del año anterior. Igualmente, se han hecho más de 2.000 consultas por WhatsApp en petición de ayuda, ¿no? Entonces, vemos cómo la mujer ha sufrido durante este confinamiento, o sea, es escalofriante realmente todo lo que la mujer ha tenido que soportar y todo el silencio que ha sufrido, ¿no? Para que, bueno, pues su agresor no acabara con ella. Entonces, además, esto se refleja muy bien en que, bueno, durante el desconfinamiento, ¿no? Cuando la mujer empieza a ir a su centro de trabajo, empieza a relacionarse y demás, el agresor en ese sentido pasa de controlarla 24 horas a experimentar una especie de sensación de pérdida de control. Entonces, al final, pues, como no puede tenerla consigo, no puede controlarla, pues la acaba matando. Entonces, bueno, la situación laboral de las mujeres tampoco ha mejorado durante este periodo. Hay mucha incertidumbre en torno a los ERTE, en torno a, bueno, si podrán conservar sus puestos de trabajo o no. Y además esto hay que sumarle el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo que, bueno, además de en muchos casos suponer un gasto extra, ¿no? En el sentido de tener que aportar el mobiliario, tener que aportar internet, luz, etcétera, que en muchas ocasiones las empresas no lo conceden, ¿no? Además, suponen más problemas de conciliación y el hogar termina siendo la cárcel de la mujer en este sentido. Y bueno, al final todas las crisis económicas, ¿no? Evidencian muy bien, sacan a relucir mucho más todos los defectos, ¿no? que tiene el sistema, pero esta situación de pandemia, además que ha agravado la situación, ¿no? como ha dicho Raquel, yo creo que se ha hecho mucho más evidente todas las deficiencias que hay a la hora de atender a las mujeres que son víctimas de violencia, ¿no? Yo, en el caso de Morón, ¿no? que de donde vivo, pues nos han llegado muchos casos de mucha gente, ¿no? que tenía una situación muy, muy grave, pero en cuanto a tema de violencia, hemos visto cómo son al final las organizaciones, en este caso la Asamblea Feminista Morón, ¿no? la que ha organizado y ha coordinado, ha tenido que coordinar a través de los contactos que tiene un traslado de una víctima de violencia a otra casa porque nos llegó el caso, ¿no? Y a pesar de que sí que se acudió a las instituciones, no se le ofreció ningún tipo de recursos, ¿no? Fue la sociedad organizada al final quien recogió alimentos, quien acaparó algunos muebles, ¿no? a través de donaciones, y se hizo una mudanza, ¿no? sin ningún apoyo institucional ni por ningún lado, y que evidencia, ¿no? la falta de recursos que siempre están ahí, ¿no? porque cuando en condiciones normales, ¿no? ya es difícil salir de ese tipo de situación, ¿no? Porque una mujer, ¿no? que no tiene trabajo, ¿no? o que no tiene acceso a una
a una vivienda, pues es muy difícil tomar la decisión de salir de casa, de poner una denuncia, porque no sabes qué es lo que va a pasar al día siguiente, ¿no? Cómo vas a dar de comer a tus hijos o dónde vas a dormir, ¿no? Y en esta situación también, además, se agrava el hecho de tener que aportar documentación. Por ejemplo, en los casos, pues que sobre todo las personas extranjeras, ¿no? Que siempre se les pide más documentación y con la dificultad añadida que hay ahora mismo para acceder a la documentación por parte de las administraciones, ¿no? Y que realmente se evidencia ahora mucho más, pero siempre ha estado, ¿no? Yo también he conocido otros casos, ¿no? De situaciones extremas, ¿no? De vivir en la calle, de a lo mejor ser una persona, como digo, extranjera, tener una situación de violencia y que no haya ningún tipo de recurso a nivel municipal o a nivel autonómico que te permita una solución aunque sea provisional, pero urgente, ¿no? Estoy denunciando, aunque sea informalmente, a través de a alguien, ¿no? Mi situación y te sientes impotente, ¿no? No puedes ayudar porque sabes que los servicios sociales, los recursos con los que cuentas son limitados, porque los gobiernos municipales están también limitados y no hay, te sientes un poco eso, impotente y en un momento a lo mejor también, también he visto situaciones de prejuicios, ¿no? De preguntarle a, a la persona que denuncia, ¿no? ¿Qué ha hecho para salir antes de su situación? O sea, y que realmente es algo que se dice y que parece que bueno, ¿cómo van a poner en duda a la víctima, no? Pues pasa, y pasa en todos los pasos que tiene que dar una mujer para, para salir de su situación, hay prejuicios. Y si tiene una situación de que vive en la calle o que es inmigrante o todos esos aspectos que te oprimen cada vez más, también tienen muchos más prejuicios, ¿no? Eh, y bueno, también hay una cuestión que me quería mencionar rápidamente. La, Al final, nosotros hemos analizado que el origen de esta opresión es el sistema en el que vivimos, que es la base material de la falta de trabajo, hecha en casa, porque con la carga del trabajo de la casa, bueno, todas esas esa base material, ¿no? Que determina al final la desigualdad, eh, se podrán hacer leyes, todas las que, todas las que queramos, ¿no? Pero realmente, si no hay recursos de que una persona tenga garantizado el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, y que con eso pueda tener un mínimo de vida digna, al final esta situación se va a perpetuar porque la falta de recursos, los prejuicios, hacen al final que el sistema sea completamente ineficaz a la hora de atender a las víctimas. Sí, antes de pasar al siguiente bloque, sí me gustaría comentar que, bueno, cuando hablábamos de soluciones urgentes, aunque fueran provisionales, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, la cuestión de las casas de acogida que han estado en una situación de infrafinanciación y, vamos, yo recuerdo concretamente aquí en Granada una huelga de profesionales de las casas de acogida de mujeres víctimas de violencia machista que fue una huelga indefinida durante varios meses por esa misma cuestión, ¿no? Por la escasa financiación. Y también el papel del aparato del Estado también es muy,
muy interesante en esta cuestión, ¿no? Como tanto de lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de la tramitación de las denuncias, donde todavía hay, como decía la compañera, ¿no? Una puesta en duda de muchas veces de las víctimas, no tanto de lo que se llama violencia intrafamiliar, sino de la violencia sexual o de violencia en otro ámbito, en el ámbito público fundamentalmente, y bueno, y en otras como la de la manada u otras más recientemente, que son... Y eso nos tiene que llevar también a la cuestión de las soluciones. Hay dos ideas con las que me he quedado de este anterior bloque que son muy importantes, me parece muy importante, que es la cuestión de cómo la precariedad laboral se ceba especialmente con la mujer y eso cómo condiciona también la posibilidad de escapar de una situación de maltrato, y la cuestión de que las sociedades, las soluciones no están viniendo tanto de las administraciones, le hace aparato del Estado, sino de la sociedad organizada, como decía la compañera Susana antes, ¿no? Y eso, de ahí mi lazo anterior, ¿no? De la sociedad organizada. Entonces, eso nos lleva también a la cuestión de qué proponemos nosotros como marxistas, ¿no? Ante esta cuestión. Retrocediéndolo un poco al principio del debate, volvemos a plantear que un axioma del que nosotros partimos es que separar la opresión de su base material a lo que nos lleva es a renunciar a luchar contra la misma opresión, ¿no? Entonces, nosotros a partir de ahí, ¿qué proponemos para terminar, tanto de cara hacia la mujer como también de cara hacia el hombre, tanto en la sociedad como también de cara dentro de nuestras propias organizaciones y dentro de nuestro propio ámbito, qué hacer para terminar con esta lacra? Bueno, habrá compañeros y compañeras que planteen aquí que, bueno, si abolimos la prostitución, si remuneramos los cuidados, no sé, si le bajamos los impuestos a los productos de higiene íntima femenina, como que poco a poco vamos a cambiar la sociedad, vamos a erradicar el machismo. Compañeros, esto es como poner un papel pintado a un muro que está podrido. La mujer va a seguir viviendo la misma situación de dependencia hacia el hombre, porque es que hay una minoría a la que le beneficia que la mujer esté así, le beneficia que la mujer cobre menos que el hombre, le beneficia que la mujer se ocupe de los cuidados, entre muchos otros aspectos más, ¿no? Entonces nosotros lo que exigimos, ya lo venían apuntando los compañeros, es en primer lugar vivienda y un trabajo digno para cada mujer. Del mismo modo también que se desprenda a la mujer de las tareas del hogar, ¿no? Que suponen una lacra en su día a día. En este sentido, es posible, hay los medios para socializar las tareas del hogar, desde guarderías públicas, escuelas públicas, lavanderías, personal público asalariado. Habría muchísimas posibilidades, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto no se puede llevar a cabo bajo el capitalismo porque choca con estos intereses de esa minoría enriquecida a costa de la situación de la mujer, ¿no? Entonces, para luchar contra el machismo tenemos que luchar contra el capitalismo. En este sentido, las mujeres han demostrado un potencial brutal, tanto el 8M, el 25 de noviembre y en muchas otras situaciones, ¿no? Las mujeres en sus centros de trabajo, nadie en Procavi, en fin. En este sentido hay que trabajar codo con los hombres. Hay que romper con la idea de que el hombre es malo por naturaleza. Para empezar, si fuera así, no habría solución, ya está, sería una situación injusta y ya. Pero ha quedado demostrado históricamente que hombres y mujeres han sabido convivir, cooperar en sociedad y trabajar en colectividad, en definitiva, ¿no? Entonces, además, hay hombres revolucionarios, como Javi, que se implican en nuestra lucha y que luchan por la emancipación de la mujer trabajadora. Entonces, en ese sentido, tenemos que llevar a cabo una lucha internacional. Hay que tener en cuenta que el capitalismo es un sistema que está interconectado en todo el mundo, ¿no? Es global. Entonces hay que organizar una lucha a nivel internacional. Además, en otras partes del mundo hay mujeres que están viviendo condiciones verdaderamente infrahumanas. Y frente a esto, la ultraderecha, pues habrá mujeres de ultraderecha que les parezca bien que las mujeres estén en unos países mientras tanto están bombardeando sus casas o están violando a sus hijos. Habrá mujeres a las que, de la ultraderecha, a las que les da igual que mujeres mueran en el Mediterráneo. Y habrá mujeres que incluso les parezca bien que maten en la costa de Grecia a varias mujeres antes de que entren en sus países. Entonces, yo en este sentido os invito a todas las que nos estáis escuchando a que deis un paso adelante en la lucha contra el capitalismo, a que participéis activamente, porque esta es la única forma de acabar con el machismo.
En este sentido, debemos unirnos todas las mujeres trabajadoras del mundo en una lucha internacional organizada como es la Corriente Marxista Internacional. Entonces, lucha de clases, que es la sección española, condena todo tipo de violencia hacia la mujer y la combate de la forma más consecuente y revolucionaria. Bueno, yo solamente por un poco seguir con lo que dice Raquel. Yo digo lo mismo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que es importante hacer el análisis y tener conocimiento sobre el origen de la opresión de la mujer y la base material sobre la que descansa, porque si nos tomamos esto, ¿no?, como una fatalidad, como algo que sucede, que todo el mundo rechaza, ¿no? O eso dicen, ¿no? Solo al final se van a tomar medidas paliativas y no van a resolver definitivamente la cuestión principal, ¿no? Nosotros, bueno, hemos dicho antes, ¿no?, que el origen era eso, la propiedad privada, la sociedad de clases, ¿no?, concretado ahora en el capitalismo con la desigualdad, la dependencia económica, la carga doméstica, la falta de recursos públicos y al final quienes luchamos, ¿no?, por la emancipación de la mujer, pues tenemos que aspirar a cambiar radicalmente la sociedad, ¿no? Y como marxistas, pues esa transformación tiene que ser una transformación hacia el socialismo, ¿no? Es cierto que no es una solución automática, digamos, en el sentido de que no al día siguiente de socializar los medios de producción va a desaparecer el machismo, ni el patriarcado, ni la violencia hacia la mujer, no va a ser al día siguiente, ¿no? Pero sí que es el primer paso y el paso fundamental, ¿no? Para poner la base o las condiciones para socializar, por ejemplo, las tareas de domésticas, ¿no? Como ha dicho Raquel, para que la familia deje de ser ese núcleo aislado o núcleo privado en el que los problemas se tienen que resolver individualmente, sino que podríamos aspirar a una sociedad en la que esos problemas que al final atañen a todos, ¿no? Se puedan socializar también. Una sociedad, ¿no?, en la que no tengas que preocuparte, ¿no?, o no tengas que tener esa lucha diaria, porque yo creo que muchos tenemos en la cabeza, ¿no?, cuando nos levantamos cada mañana madrugando, soportando esos ritmos de producción que hay en la fábrica o esa presión que hay de carga de trabajo a cualquier nivel, ¿no? Tenemos la sensación, y es algo real, ¿no? No es una sensación, es que es así, que tenemos que levantarnos todos los días con la incertidumbre de no saber qué va a pasar dentro de un mes y que hay que luchar cada día por la subsistencia, ¿no? Y es eso, que es algo que distorsiona tanto las relaciones, ¿no? En la que hay tenemos que estar, ¿no?, en una constante competición, ¿no?, por que sea mi familia la que sale adelante o que sea yo quien salga adelante, ¿no? Y al de al lado que haga lo que pueda, ¿no? Esa es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pues si aspiramos a una sociedad socialista en la que apartemos, ¿no?, esa lucha diaria, esa incertidumbre de una sociedad que se escapa a nuestro control, ¿no?, sino que sea una sociedad que construyamos la clase trabajadora por nuestros propios medios, sin esas distorsiones de lucha tan frustrantes, pues así es como se llevan a cabo, cómo se pueden construir relaciones humanas en todos los ámbitos y sobre todo, ¿no?, en el ámbito también de las relaciones de todo tipo, ¿no?, basadas en el amor, en los sentimientos, ¿no?, pero que esté fuera
de toda esa distorsión que que la sociedad actual capitalista pues impone, ¿no? a las familias y a los individuos, ¿no? Y por mi parte. Magnífico. Bueno, antes de pasar al turno final, un minuto que os voy a pedir a cada una para redondear las ideas de este debate. Sí tenemos una pregunta en el chat que hace Andrés, que plantea una cuestión que es polémica, que está en el centro de la polémica en estos últimos meses, que es ¿qué posicionamiento tenéis sobre la ley trans de Irene Montero? Ley trans de Irene Montero, me imagino que se referirá al proyecto de ley de autodeterminación, no sé, no recuerdo exactamente el nombre legal, pero ley de autodeterminación de género se le llama, que presenta el gobierno progresista. No sé si tenéis algo que comentar al respecto. Bueno, sí, eso empiezo yo y Susana que complemente. Bueno, a mí todavía me queda mucho por aprender, ¿no? En toda la cuestión trans, pero bueno, yo considero que es un paso adelante, que cualquier persona debería tener derecho a definir su identidad. Y bueno, hay quienes plantean que, bueno, que los hombres en un momento dado podrían, ya está, pues hacerse un cambio de sexo express, ¿no? Si eso fuera posible. Y ser mujeres para justificar que no es violencia de género, ¿no? Porque no soy un hombre, no, soy una mujer. Esto en realidad es un poco simplista, ¿no? Porque claro, no es tan fácil cambiarse de género, ¿no? O sea, quiero decir, definir tu identidad, mejor dicho, ¿no? No es tan sencillo porque, claro, tienes que pasar un conjunto de test psicológicos, incluso, bueno, ya si nos metemos en el tema de la hormonación, ya es un proceso muy, muy complejo y que nadie haría esto así como así. Habrá algún caso reducido, ¿no? Pero bueno, no es en absoluto lo general. De hecho, antes los test psicológicos lo detectarían por psicópata, ¿no? Que reconociendo su identidad, ¿no? Bueno, yo sí, es una polémica que surge, ¿no? En el último tiempo. Yo creo que al final el sentido común, ¿no? Es un poco el que aquí en este caso podemos aplicar, ¿no? Yo creo que no hay mm, digamos, ningún peligro para los derechos de las mujeres, ¿no? Como en algunos sectores sí que están eh, defendiendo, ¿no? Que es como un peligro para los derechos de las mujeres. Yo no lo veo así, no creo que me perjudique, ¿no? En ningún caso. Lo que sí que yo creo que debemos de, ya al margen, ¿no? Un poco de la polémica, creo que al final se trata de no dividir tanto los colectivos, ¿no? Sino de hacer una lucha común en la que se tengan en cuenta, se pongan sobre la mesa, ¿no? Todas las cuestiones, ¿no? Y que no haya sectores que, que por cada lado, ¿no? Tiene sus propias reivindicaciones. Creo que analizar la situación de la mujer en conjunto eh, puede llevar un mejor análisis y creo que a la hora de reivindicar, movilizarse, tiene más fuerza, ¿no? Igual que decimos, ¿no? Que nuestros compañeros eh, deben unirse también, ¿no? A la lucha por la emancipación de la mujer, ¿no? Dentro de la emancipación de la clase trabajadora en su conjunto, ¿no? Creo que no hay que tener luchas separadas, sino luchas conjuntas, ¿no? Y creo que si eh, lleváramos hechos más a cabo, ¿no? Habría menos polémicas, aunque, bueno, no van a eliminarse, ¿no? Por completo nunca y siempre pueden haber debates constructivos, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo lo que estamos viendo es una división, ¿no? Y que creo que
debemos de trabajar todos y todas los que estamos en la lucha, ¿no? Digamos, por acabar con estas divisiones que al final lo que hacen es perder fuerza, ¿no? Vale, yo solamente añadir que a respecto de estas cuestiones yo recomiendo una serie de documentos que tenemos en nuestra página web, en el apartado Teoría, fundamentalmente uno que es llamado el marxismo frente a la teoría queer, que es una de las cuestiones que están en el debate, y uno anterior, que es el fruto de un debate conjunto dentro de la corriente marxista internacional, es decir, un debate a nivel internacional en el que se difundieron experiencias de los 5 continentes, llamado el marxismo frente a las políticas de identidad. Yo creo que el estudio de estos documentos es interesante porque nos pueden dar las claves de un poco de cómo hemos llegado a este debate, ¿no? Y cómo hemos llegado a la situación que se ha llegado y a los términos en que se ha planteado este debate, ¿no? Y no, en ese sentido no tengo nada más que añadir. Entonces, ya para cerrar, bueno, espera que tenemos aquí no, es un comentario sobre no una pregunta, sino un comentario sobre lo que estaba ahí comentando. Entonces, nada, valga la redundancia, un comentario sobre lo que estabais comentando. Bueno, sin más dilación, ya pasamos a cerrar esta emisión con 1 minuto de cada una de las 2 compañeras y nada más invitaros a que sigáis en contacto, a que si todavía no lo has hecho, dale like a nuestra página de Facebook, mantente en contacto con nosotros y entra a nuestra página web luchadeclases.org para conocer más novedades y nuestro programa y nuestras orientaciones. Y sin más preámbulos, pues, la palabra primero a Raquel. Sí, bueno, yo por último simplemente señalar que se ha dejado aquí claro que hay unas raíces materiales de la opresión de la mujer, que solo a través de la lucha material, de la lucha de clases, podremos destruir esa base que genera esos valores machistas y patriarcales en la sociedad y que tanto oprime a la mujer trabajadora. Solo a través de esta lucha podremos luchar contra el machismo y generar una sociedad verdaderamente igualitaria. Bueno, yo con este último minuto tan potente de Raquel, bueno, yo creo que es muy importante organizarse. Creo que es muy importante que se haga un análisis como el que hemos hecho sobre todas las problemáticas que hay a nivel tan cotidiano, ¿no? Digamos. Y creo que el tema de la violencia, ¿no? y de la base sobre la que se sustenta es una muestra, ¿no? de cómo la alianza, ¿no? entre el sistema capitalista y el patriarcado distorsiona tanto las relaciones humanas que llega hasta el extremo, ¿no? de acabar con la vida de tantas mujeres, ¿no? Creo que tenemos que asumir el compromiso de tomar parte, ¿no? y de analizar los orígenes de esta situación y organizarnos y trabajar cada día para acercarnos a esa transformación que tanto necesitamos, una transformación socialista de la sociedad. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a todas las que nos habéis acompañado en esta emisión. Permanecemos en contacto. Insisto, dale like a nuestra página de Facebook para conocer nuestras nuevas emisiones y hasta la siguiente. Salud.